Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Primeramente, quiero saber si me escuchan. Yo la escucho, profesora. Ok, listo. Entonces, comenzamos nuestra clase del día de hoy. Seguimos con el sistema penal acusatorio. Y pues la semana pasada estábamos viendo los principios de este sistema penal acusatorio y ya el día de hoy entonces nos corresponde las etapas o las fases del sistema penal acusatorio. Fíjense que el sistema penal acusatorio comienza a regir en Panamá en el año 2016. Y durante esta etapa, nosotros, los que trabajamos sistema penal o los que trabajamos el área penal, pues vamos a encontrar que este sistema penal acusatorio es mucho más garantista. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de las etapas de este proceso penal. Para ello vamos a ver entonces lo que es la investigación preliminar, que es una de las primeras etapas del sistema penal acusatorio. Luego vamos a ver la audiencia de imputación, la audiencia intermedia, el juicio oral y vamos a hablar acerca de la sentencia y los recursos. Entonces, ya esto es un preámbulo para que ustedes pues tengan ya una noción de qué vamos a hablar hoy. Y pues esta clase tiene mucho que ver o se relaciona con los principios que en la clase anterior pues pudimos conocer y pudimos manejar. Fíjense que ya conociendo cuáles son los principios del sistema penal acusatorio, entonces nos queda entrar a las fases, porque el sistema penal acusatorio se divide en unas etapas o fases. La primera de ellas, la fase de investigación. Esta fase de investigación, a su vez, se va a dividir en dos fases o dos subfases. Y fíjense que el sistema penal acusatorio, ¿cuál es la ventaja? ¿O por qué viene a ser más garantista? Bueno, porque hay una separación de funciones. Ya la carga, toda la carga o todas las funciones no están sometidas a un juez, no están sometidas a un fiscal, es decir, el juez no puede solicitar pruebas de oficio, sino que tiene que hacerlo por conducto o tiene que hacerse por conducto del fiscal del Ministerio Público. Pero tampoco el fiscal del Ministerio Público puede ordenar la detención de un investigado, sino que tiene que hacerlo por conducto a solicitud al juez a ese primer juez que conocemos como el juez de control o el juez de la fase de investigación. Ella viene a reforzar los derechos de la víctima del delito, a brindar mayores garantías a las personas acusadas, entre otras virtudes que tiene el sistema penal acusatorio, diferente a lo que regía con anterioridad, que era el sistema inquisitivo. Este nuevo proceso penal, y hablo de nuevo porque anteriormente pues estaba el sistema inquisitivo y que pues realmente el país es novel en cuanto a él mismo. Sin embargo, fíjense que no estamos hablando ni siquiera de una década todavía, pero este se divide en 4 fases. Hay quienes señalan que pues, el proceso penal solo tiene 3 fases, que vendría a ser la fase de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio. Sin embargo, a mi criterio, pues debemos agregar a estas 3 fases una 4ª fase, que es la fase de ejecución
¿de qué? De esa sentencia que recaiga sobre ese imputado, ese acusado o ese ya, una vez que es sentenciado, pues en contra de esa persona que ha sido sentenciado, ese sentenciado. La primera fase entonces que encontramos es la fase de investigación. Y una investigación que, como les dije, esta fase se divide en dos subfases. ¿Por qué en dos subfases? Porque la primera hay una investigación preliminar, cuyo término es el de la prescripción de la acción penal. O sea, el momento en que cualquier acto de investigación, esto en relación de cuyo término es el de la prescripción de la acción penal, es netamente en el proceso penal panameño. Si nosotros hablamos de la prescripción de la acción penal en el proceso penal venezolano, pues esto va a tener otro significado. Sin embargo, esta investigación preliminar son todos aquellos actos de investigación. Yo pudiera señalarles que esta investigación preliminar es aquella investigación material que se realiza en contra de una persona. Sin embargo, aún durante esa fase de esa investigación preliminar, no hay una imputación formal. Es decir, el Ministerio Público no ha formulado de forma formal la imputación. ¿Y qué es la imputación? Es decirle a esa persona investigada el delito por el cual se está investigando y por el cual esa persona se va a defender. Entonces, tenemos que esta fase de investigación se subdivide en dos fases, la fase preliminar o la investigación preliminar y la investigación formal. La investigación formal entonces se inicia una vez que el Ministerio Público efectúe una formulación de imputación a través de una audiencia ante un juez de garantías. Fíjense que una de las diferencias pues es que tiene que hacerse ante el juez. ¿Y cuál es el juez? El juez de garantías. Una vez culminada la fase de investigación, una vez culminada estas dos subfases dentro de la fase de investigación y presentado el escrito de acusación, que este escrito de acusación debe tener unas formalidades o debe cumplir con unos requisitos tanto materiales como formales. ¿Y dónde vamos a encontrar establecidos estos requisitos? En el artículo 340 del Código Procesal Penal panameño. La fase intermedia, una vez que haya culminado el plazo de investigación, entonces el fiscal del Ministerio Público puede solicitar la acusación o el sobreseimiento. Fíjense que son los actos a través de los cuales el Ministerio Público da por concluida la fase de investigación. Si el fiscal del Ministerio Público dicta un sobreseimiento, entonces habremos concluido con el proceso penal. Si contra ese sobreseimiento no hay otro recurso o queda definitivamente firme esa decisión. Sin embargo, si el fiscal del Ministerio Público, en vez de un escrito de sobreseimiento, presenta un escrito de acusación que cumple con todos los requisitos exigidos en el artículo 340, ello va a dar inicio de una vez con la presentación de este acto conclusivo llamado acusación. Esto va a dar inicio a la segunda fase del proceso, que es la fase intermedia. Una vez presentado este escrito,
vamos un poco hacia atrás y hablamos de los principios del proceso penal venezolano, de los principios del proceso penal. Si estamos hablando de principios del proceso penal, pues uno de ellos es el derecho a la defensa, que nosotros hablamos en la clase pasada. Derecho a la defensa que es inviolable en todo estado y grado de la causa. Y que, pues una vez que se interpone o se introduce o se presenta el escrito de acusación, pues entonces la defensa va a o debe ser notificada de la presentación de ese escrito, porque entonces allí él va a hacer toda su descarga o todo lo que tiene que ver con esta defensa de la persona que estaba siendo investigada. Entonces, una vez que se da inicio o que se da inicio a la fase de intermedia con la presentación del escrito de acusación, hay un traslado de la acusación a la defensa. ¿Por qué? Porque se le debe notificar a la defensa de la presentación de ese escrito de acusación y ponerle esa acusación a la disposición, así como todos los elementos de convicción que acompañan a ese escrito de acusación. Profe, en este sentido, buen día, profe, y perdone que la corte. Dos preguntitas nada más. Usted hablaba del término de la investigación de manera preliminar y de manera formal, pero el proceso en sí, de manera formal, o sea, ¿cuándo inicia formalmente el proceso? Es la primera pregunta. Si es cuando inicia la etapa de investigación en el Ministerio Público o cuando se formó la imputación. La primera. La segunda es si el Ministerio Público dicta un sobreseimiento temporal en el Ministerio Público. ¿Cuándo se puede considerar que ya prescribió? ¿Hay un término para verificar el sobreseimiento temporal o habría que ceñirse a lo que establece el delito? Buen día. Ok, fíjate. Recapitulando un poco, porque lo acabo de señalar, y la etapa de investigación se subdivide en dos fases o dos subfases. Realmente hablamos de fase de investigación, solamente que para que me puedan entender, pues véanlo como una sola fase. Solo que porque realmente es la fase de investigación. Solamente que durante esa fase de investigación hay una investigación preliminar en donde se comienzan a realizar actos de investigación que pues dan una imputación pero material. O sea, ahí pudiéramos hablar de la imputación material y la imputación formal. Pero ¿qué pasa? Que durante la investigación formal es que la persona, o qué pasa con el acto de imputación. En el acto de imputación es aquel en donde se le va a decir a la persona que se está investigando durante esa fase preliminar, este es el delito por el cual usted se va a defender. Es decir, que ya no estoy haciendo una imputación material, ya no estoy investigando por mi cuenta, sino que le digo a la persona, este es el delito por el cual usted se va a defender. Y pues entonces por eso es que hablamos de una imputación formal y que da inicio entonces a que pues la defensa pueda realizar algunos actos de imputación, algunas diligencias o solicitar algunas diligencias de investigación. ¿Qué pasa con ese sobreseimiento? En nuestro caso hablamos de un sobreseimiento provisional. ¿Qué pasa con ese sobreseimiento? Ese sobreseimiento tiene un lapso para solicitar la reapertura del mismo. Si durante ese lapso no se ha solicitado la reapertura,
entonces pues ya pasamos a un sobreseimiento definitivo. ¿Contestaba tu pregunta? ¿Sigo? Sí, sí contesté la primera, pero la segunda, ¿cuál sería el término? Lo que pasa es que a veces existen carpetillas que se inicia un proceso de investigación preliminar, ¿no? Ajá. Y el Ministerio Público solicita o sea, como en Panamá existe la plataforma, eh, el sobreseimiento temporal, como usted lo manifestó, eh, y solamente hacen la reapertura para hacer la disposición de alguna evidencia, pero no existe más movimiento. ¿Después de qué tiempo entonces se puede considerar que ya existe un sobreseimiento absoluto? De acuerdo a lo que establece, fíjense, en algunas oportunidades el mismo juez señala el término. Y si no se ha señalado, pues estaríamos hablando de un término de 1 año para solicitar la reapertura. Bien. Sí, ok, perfecto. Gracias. Ok. Entonces continuamos. Ok, entonces una vez presentada la acusación a la defensa, esta defensa podrá objetar la acusación por defectos formales, oponer excepciones, solicitar el saneamiento o la declaración de nulidad de un acto, proponer una reparación concreta siempre que no hubiere fracasado antes de la conciliación, solicitar que se unifiquen los hechos objetos de la acusación cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa, oponerse a la reclamación civil, ofrecer pruebas para el juicio, proponer acuerdos o convenciones probatorias. Entonces, fíjense, principio, derecho a la defensa. Una vez que se presenta ese escrito de acusación, hay un traslado de la acusación a la defensa, es poner a la disposición de la defensa de ese escrito de acusación. De acuerdo a lo que establece el artículo 344, surtido ese efecto de poner a la disposición de la defensa de ese escrito de acusación, el juez de garantías también señalará la fecha de una audiencia oral y pública. Es decir, una vez vencido ya ese lapso de poner a la disposición de la defensa de ese escrito de acusación, entonces se debe fijar una audiencia, que es la audiencia preliminar o la audiencia de la fase intermedia. En esa audiencia, ¿qué va a pasar? En esa audiencia se va a examinar ese escrito de acusación. Lo primero que se va a examinar es si cumple con los requisitos exigidos en el artículo 340. Y que esa fijación de esa audiencia debe hacerse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 días. ¿Y qué va a pasar allí? Pues se va a debatir acerca de las cuestiones planteadas en la acusación. El día de la audiencia, conforme a lo que establece el artículo 345, el juez le dará la palabra a la defensa, al fiscal, al querellante, para posibles alegaciones previas de incompetencia, nulidades, impedimentos, recusaciones. Si el querellante no asiste, se tendrá por desistida su acción penal. Recordemos que el querellante es aquel apoderado de la víctima que pues presenta también su acusación particular propia. Fíjense que aquí en este sistema, pues al primero que se le da la palabra es a la defensa.
luego al fiscal y por último, entonces al querellante, que es ese representante de la víctima dentro del proceso penal. Una vez que se ha examinado ese escrito de acusación, conforme a lo establece el artículo 349, se inicia la apertura del juicio oral o se da inicio a la tercera fase o se va a dar inicio a la tercera fase del proceso, que es la fase de juicio oral. Fase que es la más garantista del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que al término de la audiencia, ¿cuál audiencia? La audiencia preliminar, si no se hubiera suspendido o bien en la fecha que fijara el juez de garantía de 5 días recibidos los antecedentes del tribunal de juicio, él va a dictar un auto de apertura a juicio. Este auto de apertura a juicio va a pasar a ser como el guión que se va a seguir durante la etapa más garantista del proceso penal, que es la fase de juicio. ¿Qué debe contener ese auto de apertura a juicio? Ese auto de apertura a juicio va a señalar el tribunal competente para conocer el juicio oral, los nombres y las generalidades de las partes que intervienen en el juicio, la acusación que deberá ser objeto del juicio y las correcciones formales que se le hubiesen realizado a ella. Recordemos que, pues, dentro de las facultades que tiene la defensa era objetar la acusación y la misma podía ser ordenada a realizar algún tipo de correcciones. Los hechos que se dieren por acreditados, que conforme a lo que establece el artículo 343, que vienen a ser como estipulaciones que se realizan en esta fase, es decir, que se den por acreditados ciertos hechos de los cuales ya no van a ser reproducidos en la fase de juicio. De ellos se debe dejar asentado en ese auto de apertura. La acción restaurativa, si la hubiere, las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 346, la individualización de testigos, peritos, intérpretes que deberán ser citados a la audiencia de juicio con sus respectivas direcciones, domicilio, salvo que haya una reserva. Y esta reserva va a ser conforme a lo que establece el artículo 332, numeral primero, segundo y tercero. Y fíjense que aquí no es otra cosa que pues la individualización de esos órganos de prueba que van a ser evacuados en un eventual juicio. Entonces, dada o iniciada la fase de juicio, que viene a ser la tercera fase del proceso, conforme a lo que establece el artículo 358, hablamos de principios del juicio oral y pues esto tiene relación, guarda relación con la clase que vimos con anterioridad de cuáles eran estos principios del juicio oral. Y siendo que el juicio es la fase esencial del proceso, ¿y por qué ustedes creen que yo lo digo, pero lo digo conforme a lo que establece el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal? Porque es la fase de juicio, la fase esencial del proceso. Los escucho. A ver, ¿por qué creen? Porque yo durante mi intervención lo he asomado. ¿Por qué ustedes creen
que la ley o el código o el mismo legislador consideró que la fase de juicio es la fase esencial del proceso. Acabamos de hablar de dos fases, que era la fase de investigación y hablamos de la fase intermedia. Pero el legislador, a través de la ley, considera que el juicio es la fase esencial del proceso. Bueno, buen día, profe. Desde mi punto de vista, considero que es esencial porque es ahí donde toma mayor relevancia los principios, por lo menos de concentración, contradicción. O sea, si bien es cierto, se utiliza a lo largo del proceso, desde que inicia o nace el proceso, es en la fase de juicio oral donde toma mayor relevancia la, los principios. Es por eso que considero que el legislador lo tomó así como la fase más esencial, porque es ahí donde se discuten las pruebas, la, se pone las partes de, o sea, hay principios de concentración, contradicción, donde las partes pueden contradecir las pruebas del otro, oponerse y igualmente aportar su prueba ante los jueces, pues que sería un tribunal de juicio colegiado o también unipersonal, como lo existe en Panamá. Es mi opinión. Ok, excelente. Buenos días, profesora. Es esencial para mí porque es donde el tribunal de juicio va a decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad de un acusado en base a las pruebas que van a presentar las partes. Por eso para mí es esencial, es sobre la culpabilidad o no. Es lo principal en mi concepto para pues que se llegue a esa fase de juicio. Gracias. Excelente. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere dar su opinión? Ok, tal como ustedes lo han señalado, ciertamente es la fase de juicio, la fase esencial del proceso porque es la fase más garantista. Bueno, aquí Cintia señala, es la fase esencial porque permite la controversia donde el querellante, la fiscalía y la defensa. Exactamente, es la fase más garantista. ¿Por qué? Porque allí, fíjense que cuando se realiza la investigación, pues cada quien o la defensa pues solicita sus diligencias de investigación, el Ministerio Público hace sus diligencias de investigación, ordena y realiza sus diligencias de investigación. En la fase intermedia pues se remite la acusación con todos esos elementos de convicción, pero es la fase de juicio en donde se va a poder demostrar fehacientemente la culpabilidad o no de esa persona. ¿A través de qué? De los medios de prueba que fueron recogidos durante la fase de investigación y que van a ser evacuados en la fase de juicio. Esos medios de prueba se van a convertir luego en órganos de prueba que van a ser evacuados y que van a llevar a la convicción del juez. ¿Qué buscamos en la fase de juicio? Pues la defensa, el Ministerio Público buscará llevar a la convicción del juez que el hecho se realizó, tal y como él lo está diciendo. Y la defensa pues tratará de desvirtuarlo. Entonces, por eso es que hablamos de el mismo código así lo establece, que es la fase esencial del proceso. Entonces, esta fase se realiza sobre la base de la acusación en forma oral, pública. ¿Se acuerdan que hablamos dentro de estos principios, estaba el principio de oralidad, el principio de publicidad, y que solamente cuando se trataba de delitos que atentaran contra el pudor, las buenas costumbres,
se podía realizar a puerta cerrada, es decir, cuando la ley así lo permitiera. De lo contrario, hablábamos del principio de publicidad. Contradicción. ¿Por qué? Porque tanto el Ministerio Público como la defensa y el querellante tienen la posibilidad de contradecir y preguntar a esos testigos, peritos, a la víctima, que pues rindan ese testimonio en la fase de juicio, concentrada, porque se debe buscar que el juicio termine en el menor número posibles de audiencia. Y algo bien importante, el principio de inmediación, que el juez tenga la posibilidad de presenciar todo de forma ininterrumpida. Fíjense, algo bien importante, no solamente de presenciarlo, sino que esa presencia sea de forma ininterrumpida. Entonces, es allí porque hablamos entonces de que la fase de juicio es una fase esencial del proceso. Pero fíjense que antes de hablar de la fase de juicio, nosotros pues estábamos hablando que en la fase intermedia el juez podía resolver alguna de las cosas planteadas o llevadas en el escrito de acusación. Y dentro de esta, nosotros señalábamos que el juez podía admitir total o parcialmente el escrito de acusación por parte del Ministerio Público y con ello ordenar el enjuiciamiento del imputado o el acusado. Sí, y pues entonces decíamos que lo que da inicio a la tercera fase del proceso es esa potestad que tiene el juez de admitir o no la acusación y que puede admitirla total o parcialmente. Puede rechazarla totalmente y si la rechaza totalmente, pues sobreseerá. Puede decretar la prisión preventiva como medida cautelar o imponer otras medidas cautelares, sentenciar si hay admisión de hechos. Fíjense que en la fase intermedia el acusado tiene dentro de sus derechos, porque es un derecho del acusado, el poder admitir los hechos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la admisión de hechos? A ver, ¿quién me puede decir qué sucede con la admisión de hechos? ¿Qué viene a ser esa admisión de hechos o asumir esos hechos? ¿Qué sucede cuando se asumen los hechos? ¿Acepta la responsabilidad, profe? Ajá, se admite la responsabilidad. ¿Y qué pasa al admitir la responsabilidad en la fase intermedia? ¿Qué pasa si se admite la responsabilidad en la fase intermedia? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría entonces con las otras fases del proceso? Si se aceptan los hechos en la fase intermedia, se estaría técnicamente formalizando un acuerdo de pena. Uh-huh. Excelente. Con una condena sería ya. Exactamente. ¿Y qué pasa entonces con las otras? En cuanto a la otra fase, pues es evidente que culminaría ya entonces con la admisión de los hechos. Exacto. Excelente. Muy bien. Vamos a buen ritmo. Sí, tal cual. Si hay un asumir de hechos, una admisión de hechos, un reconocimiento de la participación en esos hechos, ¿qué pasa? Que de una vez se
se condena a esa persona por esos hechos, los cuales está asumiendo que realizó. ¿Y qué pasa? Entonces, esto nos va a dar una economía procesal. ¿Por qué? Porque no vamos entonces o no se va a activar el aparataje jurisdiccional y pues las otras fases, no se va a dar inicio a las otras fases. No se va a dar inicio a la fase de juicio y obviamente sí vamos a tener entonces el inicio de la fase de ejecución de sentencia. Yo le hablaba que pues algunos señalan que las fases del proceso son 3, la investigación, intermedia y juicio. Sin embargo, a mi consideración, la cuarta fase del proceso es la fase de ejecución o la fase de sentencia. Entonces, continuamos. Muy bien, excelente. Están activos, me encanta. Ok, entonces, fase de juicio. En esta fase, durante esta fase de juicio, entonces se da inicio con la apertura de ese juicio, en donde, pues, dentro de estas garantías y estos principios, tenemos el principio de contradicción. La otra parte tendrá la potestad de contradecir. Ahora yo les digo algo. Y esto tiene que ver un poquito con la clase anterior. Si existe contradicción o existe el principio de contradicción, les pregunto, ¿el juez puede contradecir? ¿O está dentro de las facultades del juez contradecir? Y estamos hablando de la fase de juicio. Y el artículo 358 señala que el juicio se realizará sobre la base de la acusación y en forma contradictoria. El juez, que viene a ser una parte dentro del proceso penal, hay algunos que señalan que es parte, otros dicen que no es parte, y a eso vamos a ir ahorita, ¿puede contradecir? En mi opinión, no, ya que el juez es como quien dice el árbitro de esa audiencia y está exclusivamente para poder, en su sano juicio, tomar una decisión de culpabilidad o no sobre la persona acusada. Excelente. Okay. Ajá. En ese mismo orden pienso que el juez es el que dirige el juicio. Y como usted lo mencionó al principio, que el auto de apertura a juicio es la guía. Entonces, lo que está en el auto es lo que se ha filtrado en una fase intermedia, y el juez o los jueces de juicio únicamente se van a ceñir a lo que establece el auto de apertura a juicio. Entonces, pienso que o sea, dirige la audiencia, él facilita a las partes que intervengan, pero no creo que pueda surtir ese efecto de contradicción por el juez. No sé, es lo que pienso. Muy bien, excelente, excelente, exactamente. Y aquí Cintia señala, debe ser imparcial. Y fíjense que ese principio de imparcialidad lo hablamos en la clase pasada. Hablamos de la imparcialidad que el juez debía de tener y que el juez no puede contradecir. ¿Por qué? Porque el juez es un tercero y es el árbitro, es quien dirige y es quien va a decidir. Entonces, por ello el juez, este principio de contradicción, ciertamente si bien el fiscal del Ministerio Público, la defensa, el querellante
pueden contradecir, el juez no, el juez debe ser imparcial. Hablábamos del principio de imparcialidad y de igualdad y no discriminación, y que pudiera ello acarrear entonces una recusación. Porque imagínense que el juez tome parte dentro del proceso, pero no como un tercero decisor. Por eso es que a veces decimos que el juez no es parte en el proceso penal, porque él es el tercero decisor. Hay quienes dicen que sí es parte dentro del proceso porque pues va a decidir, pero cada quien tiene su postura y las dos posiciones son correctas. ¿Por qué? Porque, bueno, ciertamente él es un tercero imparcial que va a decidir. Entonces, una vez que el juez decide, que se llega a las conclusiones de ese juicio y esa persona es condenada, porque la persona pudiera ser condenada o absuelta, pero si esa persona es condenada, entonces vamos a dar inicio a la cuarta fase del proceso penal, que es la fase de ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque al juez decidir y condenar a esa persona, debe emitir una sentencia de condena. ¿Qué va a pasar con esa sentencia de condena? Bueno, ello va a dar inicio entonces a la cuarta fase del proceso, que es la fase de ejecución. Última fase del proceso penal, que se inicia cuando la sentencia condenatoria queda firme y se ha proferido un fallo de carácter condenatorio que conduce a la imposición de la pena. Y fíjense que ustedes dirán, ajá, ¿y qué es firme? Bueno, aquella decisión contra la cual no cabe ningún otro recurso. Y entonces ahorita vamos a hablar acerca de los recursos, porque hablamos de que el sistema penal acusatorio es un sistema garantista y que aún una decisión puede ser revisada por un tribunal superior. ¿Y qué va a pasar? Pero ya vamos a hablar ahorita de los recursos, pero ya para que ustedes sepan que la cuarta fase del proceso entonces se va a iniciar cuando esa decisión o esa sentencia condenatoria quede firme. ¿Y qué va a pasar durante la fase del proceso o durante la fase de ejecución? ¿Cuál es la actuación de ese juez de ejecución? Bueno, el juez va a velar el cumplimiento de esa pena. ¿Conforme a qué? A la decisión, a la sentencia condenatoria. Hablábamos que en la fase de juicio, ese auto de enjuiciamiento, ese auto de apertura, era el guión que iba a regir en la fase o el juicio oral. Pues en la fase de ejecución, el guión va a ser la sentencia condenatoria. Los recursos. Vamos entonces con los recursos. Fíjense que si nosotros estamos hablando de recursos, ¿qué pasa o qué vienen a hacer los recursos? Alguien que me diga qué vienen a hacer los recursos. Bueno, profe, los recursos vienen a ser como esas opciones o eso, como le digo en otras palabras, bueno, esas opciones que tiene la parte que no está conforme con la decisión de algún juez
de poder solicitar algún tipo de recurso que consideren, o sea, que le beneficie o que va encaminado a sus pretensiones. Excelente. ¿Quién más me señala acerca de los recursos? Los recursos son los mecanismos alternos que permite el sistema penal acusatorio, para el cual las partes involucradas dentro de un proceso pueden acudir a ellos en un momento de que no se sientan conformes con la decisión de un juez, o simplemente a su consideración crean de que ha sido violado algún derecho fundamental o una garantía de su cliente, o hayan violado alguna norma constitucional. Excelente, muy bien. Fíjense, tal cual y como lo han señalado ustedes, pues ciertamente los recursos van a venir a ser entonces aquellos cuando hay una decisión que nos adverse. Realmente no se van a utilizar si la parte salió ganadora. Mire, no puede interponer un recurso. Porque, ¿de qué o a qué se estaría oponiendo? Los recursos entonces van a venir a ser aquellos que vamos a utilizar, o esos mecanismos, como ustedes ya lo dijeron, que vamos a utilizar cuando tenemos una decisión contraria, una decisión que nos adverse, y que pues vamos a entonces a poner en funcionamiento o vamos a activar el aparataje jurisdiccional para que la decisión de ese juez sea revisado. Entonces, fíjense, si nosotros no estamos de acuerdo con una decisión conforme a lo que establece el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal, este artículo 159 nos señala que las resoluciones judiciales solo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley. A esa poder recurrir a las resoluciones judiciales solo por los medios y en los plazos establecidos en la ley, lo conocemos como la imputación objetiva. Únicamente las partes pueden recurrir de las decisiones. Es decir, si yo no soy la defensa en una causa en la cual una persona fue condenada, yo no puedo interponer un recurso. ¿Por qué? Porque no tengo la cualidad procesal. ¿Cuál es esa cualidad procesal? La de ser parte en ese proceso penal. Pero es que yo soy abogado. Usted tiene que ser parte dentro del proceso penal para que pueda presentar ese recurso. Entonces, ¿cuáles son los recursos o de qué disponemos en la ley para poder recurrir a que esas decisiones sean revisadas? Bueno, la ley nos dispone en el artículo 165 los recursos. Es decir, si hablamos de impugnabilidad objetiva, que esa impugnabilidad objetiva viene a ser que únicamente podemos recurrir a los medios y recursos que estén debidamente establecidos en la ley. Entonces, de acuerdo a lo que establece el artículo 165, los recursos que podemos interponer es el recurso de reconsideración, el recurso de apelación, el recurso de casación y el último de los recursos, que es el recurso
de revisión. El recurso de reconsideración. ¿Ante quién se interpone el recurso de reconsideración? ¿A quién le vamos a pedir que reconsidere su decisión? A ver. Recurso de reconsideración. Ese sería ante el mismo juez que ha dictado la resolución. Exactamente. Muy bien, excelente. Que reconsidere su decisión. Entonces, ese recurso lo interponemos ante el juez que ha dictado una decisión para que la reconsidere. Y pues, si agotamos ese recurso o no es lo viable, podemos entonces interponer el recurso de apelación o el recurso de anulación. ¿Por qué? Porque se han violado derechos y garantías constitucionales. Recurso de casación. Bueno, mire, en el yo interpuse el recurso de apelación y mi recurso de apelación me lo declararon sin lugar. Entonces, yo intentaría ante una nueva instancia, que sería entonces un tribunal superior. Y fíjense que están los tribunales de juicio, los tribunales de garantía, pero si yo apelo en contra de estos tribunales, pues va a conocer un tribunal superior. Y a su vez, ese tribunal superior va a tener un tribunal superior. Entonces, ese recurso de casación se va a interponer en contra de esa decisión que dictó el tribunal superior, pero de segunda instancia. Y por último, tenemos entonces el recurso de revisión. Este recurso de revisión, pues se interpone en contra de las decisiones definitivamente firmes y estamos hablando de aquel recurso que va únicamente en favor de esa persona que ha sido condenada y que pues ¿qué vamos a buscar con esto? Que se revise esa decisión conforme a los criterios establecidos en la ley. Entonces, ya para ir finalizando, me gustaría que si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, profe, interesante la clase. Creo que usted está entrando a un punto que de verdad para mí es bastante interesante porque los recursos es una parte esencial del sistema penal acusatorio, porque a veces nosotros pues tenemos idea de algo, pero los recursos son amplios y a veces presentarlo de manera oportuna y ante el tribunal que corresponde es necesario saberlo, así que el término y todo eso, o sea, yo siento que es la parte bastante esencial en el sistema penal, así que gracias, profe, por lo menos ya me dejó ahí con ansia de seguir picando. Sí, realmente a mí me gusta mucho, como yo les dije en la clase pasada, pues yo soy fiscal del Ministerio Público y me gusta mucho la parte recursiva. Y es dentro del proceso penal venezolano, que es en el que yo trabajo. Sin embargo, nosotros también nos regimos por el sistema penal acusatorio. Tenemos la vía recursiva y tenemos los mismos recursos solamente que el recurso de reconsideración se llama el recurso de revocación, pero
pero es una vía que hay que tener en cuenta primero los lapsos, porque si nosotros no tenemos en cuenta los lapsos, nuestro recurso puede ser presentado de forma extemporánea. Entonces, primero, como tú lo dijiste, tener presente los lapsos de interposición de esos recursos y pues sujetarnos a la ley, que los mismos cumplan con los requisitos establecidos en la ley y pues tratar de siempre, bien sea en el juicio, siempre llevar al convencimiento de esa persona que va a decidir que nosotros tenemos la razón. Aquí dice, son alternativas que permite la ley para que un proceso sea revisado. Ajá. Lo ven como una segunda opción de opinión, alternativas que pueden beneficiar a una parte a la misma instancia. Bueno, me imagino que la misma instancia era cuando pregunté acerca de ante quién se interponía el recurso de reconsideración. Entonces, bueno, espero que tengan un feliz domingo, ya lo que queda de este domingo, y pues entonces nos estaríamos viendo en una próxima clase. Agradecida de poder estar el día de hoy con ustedes y pues siempre agradecida de la retroalimentación, porque cuando una persona enseña, dos aprenden. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día. Gracias, profe, igual. Feliz día, saludos.